Bendiciones, mis amados. ¿Cómo estamos? Qué bueno volverles a ver. Bueno, estamos tratando un tema que es demasiado importante y es sobre el tabernáculo, el cual era una sombra de lo que Dios iba a hacer dentro de nosotros. Y de las cosas más importantes por las cuales la iglesia está flaqueando en este tiempo es por el desconocimiento de cómo moverse dentro de su propio templo. Entonces, para poder saberlo, tenemos que regresar al tabernáculo de Moisés y poder darnos cuenta de qué era lo que esta gente hacía allí. Y quedamos la semana pasada en una escritura en Lucas, capítulo número 13, el versículo 22, en donde se le hace una pregunta al Señor y entonces le dicen que son pocos los que se salvan. Entonces el Señor les dice, en el versículo 21 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poco para explicar esto. Cuando el Señor está hablándoles a ellos de puertas, les está hablando a personas que están familiarizadas con las puertas del templo. Le está hablando a gente que sabe lo que tiene que hacer con sus sustitutos sacrificios para obtener el perdón de sus pecados. No es como si nos estuvieran hablando a nosotros que no sabemos lo que es puerta. Cuando nosotros no sabemos lo que es puerta, pues es donde nosotros estamos fallando. Entonces, nosotros miramos aquí, vamos a hacer un recuento bastante rápido de lo que era la puerta, ¿no? Miramos que son 4 columnas, ya las habíamos hablado, en donde el Señor les está diciendo a ellos que para entrar tienen que esforzarse en entrar. Y les dice que muchos tratan, unos se esfuerzan y otros tratan de entrar por la puerta. Y sabemos que la puerta era la que conducía a los israelitas para poder tener esa paz con Dios y recuperar la relación, la comunión con el Dios que por el holocausto que se hacía lo aceptaba por el pecado que ellos habían cometido. Pero el significado está en la puerta que ellos atravesaban. Cuando nosotros contemplamos que numerológicamente en hebreo, si miramos que en Éxodo 38 se nos anuncia que la puerta se forma de 4 columnas y que a sus laterales tenía 3 y 3, y ya miramos la semana pasada que uno representa el tiempo del hombre, el tiempo cronos, pasado, presente y futuro, así como el 4, como las 4 columnas, simboliza todo aquello que el Señor hizo de la creación en 4 días, en donde de lo nada, de lo que estaba vacío, de lo que estaba desordenado, nació algo nuevo y bueno. Entonces el que estaba afuera sabía que al atravesar ese 4 iba a ser hecho de vuelta nuevo, y que para ello el simbolismo de las otras 3 columnas representaban el culto racional. Pero aquí hay algo interesante. En las 4 columnas la justificación está atada al hombre, porque solamente con la justificación de Dios es que el hombre puede alcanzar esa comunión con su Padre. Pero 3 de las columnas están individualmente sostenidas
porque son atributos que Dios da. El primero es fe. Y ya hemos hablado que la fe es un pedazo de la eternidad, un pedazo del corazón de Dios, el cual Dios dispone para que Él mismo lo repartió a todos. ¿Y para qué es la fe? La fe es para sembrarte esperanzas, pero las esperanzas que son vivas, en el que se está moviendo en fe, son las esperanzas que son sostenidas por Dios. Profeta, ¿cómo así que sostenidas por Dios? Mira esto. Cuando la primera columna representa la fe, quiere decir que Dios de su propio corazón le imparte pensamientos al hombre. Viene de Dios, por eso la columna está separada, la de la fe, la esperanza y el amor. Porque no tiene nada que ver con el hombre. Para poder que el hombre alcance la comunión con Dios, lo humano tiene que ser sacado de su mente, de su corazón. Tiene que él voluntariamente dejar que el Espíritu Santo de Dios plante las cosas de Dios que lo van a colocar en la presencia de él. Entonces, la fe que viene de Dios produce las esperanzas basadas en que Dios lo va a hacer por el amor que nos tiene. Porque todo esto es un programa de Dios por Él amarnos de tal manera que preparó la fe para infundarnos esperanzas, para que nosotros podamos alcanzar, por la manera en que Él nos ama, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando quedamos la semana pasada en esto, estamos hablando lo siguiente, que las palabras más claves eran esforzados, que son los que luchan consigo mismo. Aquellos que tienen un combate dentro de su ser interior, entre hacer las cosas por lo que ellos creen que debe ser, o creerle al Señor. Andan en dos pensamientos dentro de su mente. A ratos le creen a lo que Dios dice y a ratos creen en la confianza que ellos tienen puesto en las cosas. Esta lucha interna impide que la fe de Dios se establezca, creando esperanzas firmes de que eres tan amado y deseado que Dios va a hacer lo que prometió. Pero la otra palabra, que son los que tratan, son aquellos que creen que porque son llamados hijos y porque para ellos fueron las promesas, Dios está obligado a hacerlos aunque ellos no se muevan en amor. Porque son muy prácticos y son muy cotorras para estar hablando de fe y de promesas y de herencias, y colocan esperanzas en eso, pero ninguna de ellas enraizada en el amor de Dios. Entonces no se alcanza la justificación, así se cante coritos, y estamos hablando de la justificación diaria. No estamos hablando de la justificación para la vida eterna, porque eran hijos, pero no podían gozar del reino de Dios. Aquí estamos hablando del reino de Dios, lo que Dios tiene preparado para que tú y yo disfrutemos en esta vida. Mira cómo lo anuncia, mejor todavía, en Lucas capítulo 16. El Señor, después de que todo empieza cuando el mayordomo infiel, que no era propietario de nada, todo era de su amo, de su señor, comienza a malgastarlo, y a lo último, en la ignorancia, porque no sabía ni escribir, le llevó las facturas, los biles a los deudores para que ellos mismos escribieran. O sea, no entendía nada de lo que estaba escrito. Se puso a regalarlos para acomodarse con ellos. Y entonces en el versículo 16 de Lucas 16, el Señor dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino.
¿Desde cuándo fue que se anunciaban las buenas nuevas? Desde Juan el Bautista. Y es bien claro que nosotros tomemos esto, porque no podemos gozar del reino de Dios si nosotros no asimilamos la puerta que es el Señor Jesús. Fe, esperanza, amor de Dios que nos da la justificación diaria. Estaremos siempre hablando de fe y de palabras y promesas, y se nos irán los días, las semanas y los años, pero mientras eso no esté enraizado en el amor de Dios, es muy difícil alcanzarlo. Y entonces dice, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos, cuando él habla de todos, son de los hijos, los que buscan a Dios, se esfuerzan por entrar en él. Pero mira lo que dice, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse, o una tilde. ¿Qué es lo que pasaba con esta gente? Bueno, que ellos se esforzaban por entrar, pero ¿de qué manera? La manera en que estaban buscando era a su manera, a su pensar, a su forma. No habían quitado de ellos toda la arrogancia, la altivez, la prepotencia, el orgullo, los yo, los egos, pero con todo y eso ellos querían entrar a disfrutar del reino. Entonces, aunque se esforzaban por entrar, ellos pretendían que por el solo hecho de ser hijos, tenían el derecho suficiente para que les fuera otorgado, aunque no se movieran en el amor de Dios. Y hago mucho énfasis en esto, porque una persona que no se mueve en el amor de Dios no puede ser misericordioso. Y el Señor dijo que si nosotros no podíamos darlo, Él tampoco nos lo daba, porque si no podemos perdonar, Él tampoco nos va a perdonar. Y entonces dice que ellos invalidaban toda la palabra de Dios y engordaban sus conciencias, las hacían pasar por debajo de sus tradiciones y de sus costumbres, dice allá Marcos. Pero la parte esencial de esto que acabamos de leer, la palabra esfuérzate. Pero no es que el Señor les está diciendo que tienen que hacer una fuerza para entrar. Recuerda que les está diciendo que las buenas nuevas del reino se estaban anunciando desde Juan el Bautista. El problema era que ellos no querían escuchar. Ellos querían que por el derecho de ser hijos les fuera otorgado el reino sin moverse en lo que la puerta demandaba. Y entonces dice que la palabra que el Señor utiliza ahí, que del griego la palabra que significa entrar, no está relacionada con el verbo biasetai, que implica hacer entrar por la fuerza, sino el verbo biapsomai, que significa rogar insistentemente, como se hace aconsejando afectuosamente a un amigo para que le vaya bien. Luego, para ser más claro, en el lenguaje de hoy sería más o menos, cada uno de ustedes es invitado insistentemente por la prédica de las buenas nuevas para que entren al reino de Dios, pero tienen que cumplir los mandamientos escritos. O sea, ellos querían disfrutar y gozar del reino de Dios, pero no querían moverse por lo establecido por Dios. Y esto no está lejos de lo que nos pasa hoy en la iglesia. Se nos ha dado tanto mensaje motivacional, mensaje de conquista, mensaje de alcanzar, mensaje de que el que es bendecido por Dios es el que tiene una chequera gorda, el que tiene el mejor vehículo, el que vive en la mejor casa, aunque todo lo deba, aunque se esté destrozando su familia, pero mientras esté mostrando eso está siendo bendecido. Eso es un error. Porque la bendición de Dios no trae ese tipo de aflicción. La bendición de Dios trae alegría, trae gozo, trae una familia unida,
Trae una familia que ora, es una familia que busca de Dios. Pero personas individuales no pueden dejar la familia afuera y tratar de conquistar el corazón de otras personas cuando no han logrado el de su propia familia. Y eso es para todo el mundo. Y me pongo de primero. Esto es, la escritura es para que todos podamos hacer la palabra. Es muy fácil escuchar y estamos cargados de CD, de videos, de estudios. Escuchamos un predicador, escuchamos el otro. Tenemos una mezcolancia acá arriba en el disco duro que ya ni sabemos qué es lo que hay allí. Parecemos burros de carga, como lo he dicho en otras ediciones. Es lo que nosotros podemos hacer realidad de la palabra en nuestras vidas. Entonces, se ha llevado a la iglesia a vivir motivacionalmente. Y yo entiendo que la bendición es para el justo y que el Señor dijo que la mano de Jehová estaba sobre los justos y que los deseos del corazón de un justo serían otorgados porque sería llamado bendito. Ahora yo te pregunto, ¿esto de bendito para quién es? Debe de ser a alguien que agrada el corazón de Dios. Porque Dios no va a llamar bendito a un hijo desobediente. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Mira esto. Esto que acabamos de leer en Lucas es paralelo con Mateo 11:12, donde Jesús habla a las multitudes de cómo el haber creído con fe y esperanza en la salvación prometida que daría el Cristo, está siendo arrebatada con violencia de nuestros corazones por no entender el mensaje del reino. Y aquí quiero dedicar un poco de tiempo porque quiero que no solamente me escuches atentamente, sino que tu escritura esté sobre tu mano y tus ojos posados en donde te voy a llevar, que es un versículo que siempre hemos compartido mal. Y yo te invito en esta noche para que reflexionemos sobre él, porque ha sido una de las cosas que ha llevado a la iglesia a la arrogancia, a la jactancia, a la competencia. De allí que no tengamos obreros en nuestras congregaciones que se quieran mover en el amor de Dios. Ahí es competencia. Desde que la maldita palabra esa de líder se puso en la iglesia, ya se creó competencia. Aquí en la Biblia nunca dice la palabra líder. Dice hijo, amigo y siervo. Es fácil ser hijo. Los hijos solamente piden. Un hijo, siempre que va a llegar a tu casa, él va a llegar y va a tomar las cosas como si fuera de él porque es hijo. Tiene el derecho. Pero un amigo es una persona que la Biblia misma dice que puede ser hasta mejor que un hermano. Pero lo importante no es que tú digas que eres amigo de Dios. Lo importante es que Dios te llame amigo. Porque te abre el corazón, porque te cuenta sus intimidades. O eso no es ser amigo. O tú le llamas amigo de una sola línea, que tú vas y le abres el corazón a Dios y ya soy amigo de Dios. No, lo importante es que Dios te abre el corazón a ti. Eso sí es importante. Ahora, si no podemos ser amigos de Dios y Él llamarnos amigos, ¿cómo podremos servirle? Entonces, nos hemos alejado de la visión de Dios. Una de las preguntas del desafío es si sabemos el por qué la gente no permanece en las congregaciones. Y no parece porque nosotros no reflejamos el amor de Dios por ellos. Más adelante posiblemente vamos a leer cómo la Escritura enseña en el Señor Jesús que su alimento, de lo que se nutría el Señor, era de la necesidad de los demás. Más
manifestación de amor, que esa no hay. Y esa es la que nos falta. Pero vamos a este capítulo y a este versículo, Mateo 11:12. Ponle mucho cuidado a esto. Yo sé que lo hemos leído de tantas maneras y hemos gritado con él, y de púlpito se usa muchísimo esta frase. Mira esto: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando el Señor Jesús, está diciéndole a una multitud que vinieron a ver, mandados por Juan, sus discípulos, si él era el Mesías, el Cristo, había que esperar a otro. O sea, Juan tuvo duda. Y Juan tuvo duda, ¿sabes cuándo? No cuando lo estaba anunciando. Cuando lo estaba anunciando, él estaba seguro de que su primo Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Cuándo llegó la duda? Cuando llegó la aflicción, cuando llegó el dolor, cuando estaba allá en la mazmorra, en lo más profundo, con las ratas solo, en humedad, oliendo horrible, desesperado ahí solo. Cuando comenzó a meditar y a pensar y dejó que otro pensamiento que no era de Dios se anidara en su mente. De allí la importancia que yo te recalco siempre, Efesios 3:20. Ese pedazo del 17 al 20, eso debe de ser el pan nuestro de cada día. Porque si tú no tienes un pensamiento de Dios en tu mente, Dios no puede bendecir lo que tú estás pensando. Necesitamos tener una fe que sea real, que funcione, que opere. Por eso el 17 y el 18 hablan de una fe en el corazón del hombre enraizada, fundamentada en el amor de Dios. Y el poder saber cómo Dios nos ama. Que ahí en la serie, en algún capítulo, debe de estar explicado eso. Entonces ahora Juan, que comienza a ver que paredes, mugre, humedad, estiércol, ratas, no lo escucha nadie, grita, habla, se siente solo, y sabe que el Cristo, el que viene a ser el Rey, el Mesías, el de la salvación, ni lo ha mandado a buscar, ni saludos le ha mandado. Entonces él manda a sus discípulos a preguntarle si él era el Cristo, si él era el enviado. Jesús le habla a sus discípulos con ejemplos, enseñándoles lo que está pasando. Y entonces comienza a decir que Juan el Bautista, en verdad os digo en el 11, que entre nacido de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, esa palabra sin embargo, ay, tremendo, el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, el que nunca anunció al Mesías, el que nunca habló del Cristo, el que solamente allá en el último momento decidió decir, Señor, sé mi Salvador, ese es más grande que Juan el Bautista. Y dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y viene ahora una pregunta desafiante, que la cual te pido medites y reflexiones con calma. Dice lo siguiente: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está en presente el Señor hablando, el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Las buenas nuevas que Jesús vino anunciando, de que había una fe que iba a crear esperanzas por el amor que Dios nos tenía para darnos el reino que había guardado para sus hijos. Esas eran las buenas nuevas. Las que narra en Lucas 4, del 18 en adelante, que después lo vamos a estar leyendo. Quiere decir que el reino de los cielos es algo que no pertenece a este mundo, pero que siendo de los cielos funciona aquí para que las personas, viendo la gloria de Dios,
viendo la potencia de Dios, viendo el amor de Dios, la esperanza de Dios, la confianza que infunde, la fidelidad a cada palabra dicha por Dios que se cumple, ofrece salvación para vida eterna y para vivir esta vida. Entonces le dice, está siendo atacado esa palabra que va a enseñar, que va a invitar a la gente a que vivan en ese reino de Dios, en donde la fe crea una esperanza basada en cómo Dios nos desea, nos ama, que nos va a justificar. Entonces dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Yo casi siempre he escuchado, y déjame tomar agüita por favor. Yo siempre he escuchado, tengo 20 años en el Evangelio, que nosotros arrebatamos el reino de los cielos con violencia. A no ser de que solamente yo haya escuchado eso. Pero lo he escuchado todos los años de mi vida y por no decir todos los meses. De que el reino de los cielos se arrebata con violencia y que los violentos son los que lo van a heredar. Aunque aquí no dice en ninguna parte que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo heredarán. Lo conquistan por la fuerza. Ahora fíjate esto. Si el reino de los cielos se hubiera que conquistar por la fuerza, el Señor para implantar el reino hubiera utilizado de fuerza para poder enseñarle a la gente que las almas se metían en el reino a base de fuerza, a base de hacer una guerra, una pelea. Ahora mira, dice, yo tengo algunas cosas apuntadas aquí. Enfatiza hasta... Ok. Mira la primera palabra que causa la duda en Juan el Bautista. En Mateo 11:6, el Señor dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mira cómo dice la Reina Valera, el mismo versículo. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Quiere decir que aquel que estando en la situación mala, porque es Juan el Bautista el que está preso y mandó a sus discípulos. Entonces, él está diciendo que eso que está pasando Juan el Bautista está hallando tropiezo en la vida de Juan el Bautista porque está pensando y dudando si él es el Cristo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. La Nueva Versión Internacional, dichoso el que no tropiece por causa mía. La Biblia al día, dice, díganle además que benditos son los que no dudan de mí. La verdad, la duda de Juan, siendo el precursor del Mesías, lo coloca detrás del más pequeño. Y ahí es cuando el Señor habla de que el reino de los cielos está sufriendo violencia y que los violentos lo arrebatan por la fuerza. Y sigue la escritura así. O sea, la violencia que sufre el reino de Dios es el ataque al mensaje de salvación para vida eterna y de la bendición en esta tierra que están escondidos en el Evangelio, en la predicación del Evangelio del reino. ¿De quién vienen los ataques?
de los estamentos civiles y religiosos que no entienden el plan del reino. Oh, aquí sí. ¿Cuál es el plan del reino, profeta? La única visión que tiene Dios. Dios se bajó de su trono, dejó su gloria, no había sido nada hecho, y cuando los tres se pusieron de acuerdo, dijeron, ¿a quién vamos a enviar? Porque en nuestros planes, porque recuerda que Él es alfa y omega, estuvo en el principio y en el fin, sin que hubiera principio y sin que hubiera fin. Usa la presciencia, el conocimiento previo antes de que las cosas pasen, por lo cual puede predestinar, predeterminar. Entonces Él pudo ver el momento en que su creación iba a caer y se necesitaba, antes de que todos perecieran, hacer un plan para que uno de los tres viniera a salvarlos. Y fue Jesús, fue el Cristo. Y dice en Apocalipsis 13:8 que se preparó un cuerpo, y Hebreos 10:5 dice que introdujo el cuerpo en este mundo. O sea, era un plan para salvarlo. Pero ese plan era para traer perdón a toda la humanidad. Él hizo provisión por todos, aunque todos no van a aceptar la provisión. Todos no van a reconocer que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que cambia tu vida. Él es el que cambia tu lamento y tu lloro en danza y en baile y en gozo. Entonces dice, el plan del reino. ¿Cuál es el plan del reino? Establecer la justicia de Dios basado en una fe que cree esperanzas por lo que Dios amó al hombre, lo cual se mostró en la cruz. Básicamente esa es la regla sencilla y simple para que la visión de Dios corra. Pero mientras tengamos obreros que estén compitiendo por quién está haciendo un cargo, quién hace un puesto, los seminarios que se dan hoy en día no enseñan a las personas para derramar el amor que el Espíritu Santo les dio a ellos en consecuencia de salvar las almas. Se va a desaprender historia, teología, hermenéutica, a preparar mensajes, homilética, y a competir quién tiene más conocimiento. A eso no nos llamó el Señor. Eso es parte de la importancia, conocer. Pero de nada te sirve conocer si no sabes aplicar. Entonces dice lo siguiente: de los estamentos civiles y religiosos que no entienden el plan del reino, y que muchos de estos estamentos, si no todos, pretenden por la fuerza acabar o silenciar el mensaje de las buenas nuevas, como lo hicieron con Juan el Bautista. Eso es lo que hicieron, silenciarlo, apagar la voz en un lugar donde nadie la pudiera escuchar. ¿Cómo sucede esto? Hombre, el sistema del mundo, del cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12:2, está contaminando el conocimiento en nuestros corazones con información de temor, angustia, enfermedad, pobreza, etc. Para que el hombre de Dios coloque su atención en el mismo hombre y aparte su oír y su mirar de su Creador. Porque en estos momentos parece que Dios no responde en los momentos difíciles. De allí la importancia de que en nuestra mente se estén generando los pensamientos de Dios, porque en ellos es que Dios nos va a bendecir. Mientras los pensamientos que tú dejes que se acomoden en tu mente y no paguen renta y en tu memoria, sean las noticias malas, las buenas nuevas no van a poder entregarte el reino de Dios. Las palabras más claves en lo que el Señor le habla sobre Juan el Bautista es: sufre violencia y los violentos lo arrebatan, o los violentos lo conquistan por la fuerza. Quiero leerte de mis escritos. Expresa algo que está recibiendo ataques de gentes violentas, que son los que siembran y hacen sentir la violencia. ¿A quiénes? A los que tratan de impulsar el reino, a los que tratan de decir que hay una palabra de Dios que viene de su corazón,
creando esperanzas para vida. Porque Dios nos ama y desea hacernos justicia. Entonces dice, y esta fuerza violenta arrebata de los corazones lo que se plantó del reino, porque no lo entendieron, y creció juntamente con la duda. Me gusta como lo expresa la Biblia de estudio. Dios habla hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Palabras aquí que son importantes de nosotros ponerle cuidado. Violencia y lo arrebatan violentos o lo conquistan por la fuerza. La palabra violentos del griego es la palabra biazo, que es meterse a la fuerza con mucha energía, usando toda tu fuerza y tu empuje hasta desplazar, mover o arrancar con fuerza lo que se está estableciendo o lo que está establecido. Arrebatan es la palabra harpazo, de apoderarse, de arrebatar usando violencia hasta conquistar algo para llevarlo a cabo. Ahora pregunta. Recuerda que el programa se llama Desafío. Te desafía a que tú tengas que mirar las Escrituras, a que tú entres en intimidad con el Espíritu. No es si lo hemos dicho mal tantos años o tantas veces, o qué van a decir yo que lo he dicho del púlpito, o yo que soy el apóstol, el profeta, la estrella, el conocida. No es eso. Recuerda que no es por cuánto conocimiento, sino por lo que entendemos del conocimiento. Mira esto. Cuando miramos estas palabras con el significado que las expresó el Señor en Mateo 11:12, debemos considerar, que es lo que yo te pido en esta noche, que estaba hablando de la duda y el resultado que obtendría Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hubo una duda que se sembró en él y arrebató la semilla por la cual él anunció al Cristo. Ahora estaba dudando que si lo que había hecho valía la pena. Ahora estaba dudando si su primo era el Cristo, primo de carne. Y dice, no tengo duda ninguna que para considerar que mi amado Señor Jesús no usó violencia para plantar el reino y tampoco se lo permitió a sus discípulos usarla, veamos estos tres paralelos. En Lucas 9:54, cuando el Señor iba para Jerusalén, decidió pasar por Samaria y no lo quisieron recibir, a pesar de todos los milagros que había hecho, porque sabían que iba de paso para Jerusalén. Entonces los apóstoles, los discípulos, porque no eran apóstoles en ese instante, le dijeron, Señor, aquí en palabras nuestras, mira el desaire que te han hecho. Todo lo que has hecho por ellos, y mira, no te dejaron ni entrar. ¿Tú quieres que hagamos bajar rayos, fuego del cielo y los consuma? Si el Señor arrebatara el reino por la fuerza, eso sería una fuerza. Dar orden para que del cielo bajara fuego a aquellos malagradecidos que habían recibido tanto milagro, tanta palabra, tanta señal, y ahora no lo querían dejar entrar. Punto número 2. Marcos 9:38. En otro estilo. Van los discípulos y le dicen, mira Señor, ellos con envidia y celo, porque esto es lo que se mueve cuando no está la puerta instalada en tu corazón. Porque cuando entremos al templo hecho por Dios, si la puerta de la que te estoy hablando, física, que el Señor mandó a construir a Moisés, no es la puerta de tu corazón, el Espíritu Santo no puede regenerarte, que es lo que hemos visto aquí en capítulos anteriores, de lo que Él puede hacer con el amor de Dios, cuando se lo permitimos. Esta gente le dice, Señor, hay por ahí unos
que no caminan con nosotros, que no nos siguen, que no te siguen a ti, ni duermen en los montes como nosotros contigo. Y están echando demonios. ¿Quieres que se lo prohibamos? Aquí ya no era de hacer bajar fuego del cielo. Aquí era de dejar mutilado a personas que estaban hablando del reino, pero no caminaban con la rosca. Ajá, ¿te duele? ¿Qué te duela? Porque por culpa a la rosca, en las iglesias, a tener los predilectos, los que posiblemente no trabajan a tu par ni nunca se ponen las botas, los que yo llamo los sobachaquetas, que no hacen sino que agradarte con sonrisas, pero su trabajo no enseña que les interese ni el reino ni las personas. Ellos van por la figuración al lado tuyo. Y el Señor les dijo, no, déjalos. O sea, no usó fuerza. Comprensión, amor, compasión, misericordia. Si están conmigo, son míos. El que está conmigo recoge, el que no está conmigo desparrama. O sea, el Señor no usó fuerza en ningún momento. Ahora fíjate, en Mateo 26, 51, 54, que se narra cuando el primer torero de la Biblia, yo le digo el primer torero porque fue el primero que cortó oreja. Si los que saben de toros, donde me estén escuchando, saben que los toreros como premio le dan oreja o rabo, y Pedro fue el primero que cortó oreja. Y el Señor se enojó con Pedro, porque le dijo que no era con armas, no era con violencia. Y le digo, si yo fuera a implantar, en palabras de hoy, ¿no? Si yo fuera a implantar el reino de Dios hoy, yo hablaría con mi Padre y mandaría legiones de ángeles. O sea que este versículo de donde el Señor habla de que, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Tenemos que medir bien esas palabras. Porque el reino de Dios se conquista con fe, fe que siembra esperanza y esperanzas que siembren, que estén fundamentadas, sostenidas en el amor que Dios nos tiene. No con violencia, no con fuerza. Cuando nosotros miramos esto así, y estamos diciendo que esto es que nosotros tenemos que arrebatar las almas con violencia, con fuerza, con operación. Yo no sé cómo se llama, ¿cómo que llaman, hijo, los policías de asalto? Es que hoy me está ayudando mi hijo Mauricio. El SAT, el SWAT. Gente preparada para rescatar. No. No era así. Porque cuando nosotros aceptamos eso, estamos diciendo que al Señor Jesús le faltó librar una batalla. Le faltó librar una guerra. Estamos diciendo que el Señor Jesús, el alma por la que yo estoy peleando, discutiendo y fajándome por ella, el Señor no ganó esa alma. Entonces yo tengo que hacer la lucha que el Señor no hizo. ¿No te suena eso como muy jactancioso? ¿No será más vale que nosotros en esa consideración de que somos la puerta del reino de Dios, debemos de movernos en una fe que cree esperanzas basadas en amor y que nuestras luchas son de rodillas? ¿Ah? Yo pienso que es que falta una iglesia que ore sacerdotalmente, clamando por el pueblo, por la ciudad, por el barrio donde vive, pero que al tiempo sea profética, que decrete bendición. Una iglesia que se mueva sabiendo que el trabajo ya lo hizo el Señor. Que nosotros tenemos que creer que somos la puerta de Dios por la que el reino va a ser enseñado, mostrado. Dice que el mundo entero, la creación, está clamando ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se van a manifestar los hijos? Con violencia, con egoísmos, con envidias, con riñas, con peleas, con celos, mirando quién brilla más,
mirando quién está más visto en la congregación donde él está. ¿O será manando ese amor de Dios, con unas rodillas dobladas, clamando por personas que tiene a su lado? Me encantó el domingo cuando mi pastor, mi apóstol, estaba hablando de cómo se iba a consagrar esta semana para rescatar 2 almas. ¡Qué bendición poder ver una persona que tiene fruto, que ha tenido fruto y que diga: estoy persistiendo en que cada alma que se me coloque en mi mano me la voy a ganar? Esa es la puerta. Pero ya mi hijo me hizo señas de que el tiempo se me ha terminado. Y sé que, mira, lo que es el atrio exterior, saber valorar la puerta, saber que pasado, presente y futuro dependen de la puerta que Dios colocó. Que nuestro culto racional, lo que es la inteligencia, el intelecto, los pensamientos, las ideas, los conceptos, lo que es la acción del hombre, su lenguaje, en donde están los sentimientos, las emociones, todo esto, la voluntad va a hacerlo en el amor de Dios cuando la puerta esté instalada primero en nosotros, donde nuestra fe esté basada en esperanzas que el amor de Dios nos brinda. Por eso esas 3 columnas son individuales, no tienen conexión con el resto que simboliza a la gente de Dios. Son de Dios y están para nosotros, pero hay que tomarlas de Él. Bueno, mis amados, será hasta la próxima semana. Sé que esto me apasiona demasiado porque yo sé que si nosotros logramos concretar esto antes de entrar al templo puesto por Dios en nosotros, vamos a tener una iglesia de conquista, vamos a tener una iglesia que avasalla a sus vecinos en el trabajo, en la empresa, en el barrio, en todos lugares. Seremos fuego caminando como los discípulos en Hechos. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, y que toda necesidad que mis hermanos y hermanas tengan sean cubiertas en el nombre poderoso de Jesús, y el Espíritu Santo dice amén.